Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir con nuestro estudio de matrimonios. Eh, gracias de verdad por el esfuerzo que hacen, los que pueden conectarse en vivo, los que no sabemos que lo están haciendo después, y es una bendición que le den un tiempo primeramente a Dios, después a su propia vida y por consiguiente a su matrimonio para la gloria de Dios, que es lo más importante. Así que estamos viendo cómo redimir un matrimonio caído. Ya vimos que después de analizar quién fue quien instituyó el matrimonio, que fue Dios, lo que pasó a causa de la entrada del pecado a la humanidad, esa naturaleza pecaminosa que a partir del pecado de Adán y Eva comenzó a gobernar, quererse enseñorear en todo ser humano, hasta la actualidad, hasta la fecha, aunque el hombre niegue eso, es una realidad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por su palabra hermosa, por la revelación de Dios manifestada aquí en su palabra, que nos ayuda a poder redimir, a poder restaurar no solo nuestra propia vida, como nosotros nos hemos dado cuenta que lo sigue haciendo el Señor desde que hubo un arrepentimiento genuino de esa naturaleza pecaminosa y todo lo que conllevaba el daño que le hicimos a Dios primeramente, a quienes nos rodeaban, a nosotros mismos por implicación. Pero llegó el momento en que escuchamos su bendita palabra y nos dimos cuenta de esa naturaleza pecaminosa. Por primera vez hubo algo que hizo que viéramos el pecado como jamás lo habíamos visto. Eso se llama gracia de Dios. La gracia comenzó a abrir nuestros ojos, a resucitarnos y comenzar a ver el pecado como jamás lo habíamos visto, a aborrecerlo, a avergonzarnos de él. Y entonces, al no tener una salida para vernos como pecadores, pues se nos presentó a Jesús, nuestro Salvador, al que fue a la cruz del Calvario a morir y pagar, siendo el único que lo podía hacer porque no tenía en él pecado alguno. Y él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado. No que solamente lo cubrió, sino que lo quitó por completo. ¿De quién? ¿De todos? No, el sacrificio es ofrecido a todos, pero solo efectivo para aquellos que creen. Y por su gracia también, solo por gracia, Dios depositó esa fe en nosotros, en Jesucristo. Así que al ver muchos de nosotros a Dios o a Jesús, a ese nombre de Jesús alejado de nuestra vida, algunos otros más cercano por el contexto religioso que esto conlleva y las tradiciones en nuestro país, en nuestra propia familia, oíamos de Él, pero no le conocíamos. Pero esa gracia hizo que pudiéramos conocerle como jamás le habíamos conocido, y entonces al saber de ese sacrificio que hizo por el pecador, yo acepto, yo recibo, yo agradezco ese sacrificio. Y entonces a partir de ese momento existe la posibilidad, hermanos, la disposición por su gracia en nuestro corazón de poder empezar a reconstruir todo lo que pues tiramos, lo que Él determinó que pudiera ser reconstruido en nuestras vidas. Muchas de las consecuencias del pecado aún ahí están, pero nuestra vida interior fue totalmente transformada. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en nuestro interior. Somos nuevas criaturas en nuestro espíritu, en esa parte que no conocemos.
pero también existe otras que vemos, que usted está viendo en este cuerpo. Si se ve a usted misma en este momento, a usted mismo, se va a dar cuenta que tiene un cuerpo, el cual sigue corrompido con esos viejos hábitos. Entonces el hombre interior, dice Pablo, se renueva y va para arriba en esa renovación, y el hombre exterior va para abajo porque estamos envejeciendo. Algún día este cuerpo va a perecer y va a regresar al polvo, y va pasando al contrario, ¿verdad? Mientras el hombre interior se va renovando, el hombre exterior se va deteriorando. Pero mientras lo tengamos, existe una batalla. Pero hoy tenemos ese nuevo hombre en nuestro interior que desea agradar a Dios, y entonces revisa en su palabra qué es lo que le corresponde hacer mientras el Señor regresa. Y entonces comenzamos a redimir y a reconstruir nuestra vida anterior. La gente se empieza a dar cuenta que somos diferentes, que pensamos diferentes, que actuamos diferente, que decidimos de manera diferente. Pero no por nosotros, sino por ese nuevo hombre en nuestro interior, en donde Dios mora. Porque fíjese qué enorme bendición es que Dios haya elegido vivir a través del Espíritu Santo en uno. Esto es increíble cuando lo comenzamos a meditar. Bueno, ¿por qué le dije todo esto? Pensando en que quien nos escucha por primera vez se dé cuenta que acabo de mostrarle el Evangelio. Pero para nosotros, los que ya creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, repito, como nuestro Señor, porque a partir de ese momento Él manda, y nuestro Salvador, tenemos la seguridad de que Él, al nosotros perecer en este cuerpo mortal, polvo, nuestra alma en ese mismo momento, como le dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ya no hay miedo ni incertidumbre después de la muerte. Todo lo que el mundo, por muy duro y ciego y muerto que esté, siempre se ha preguntado, y todo ser humano alguna vez ha preguntado, ¿qué sigue después de la muerte? Un cristiano no. Un cristiano tiene la convicción de saber que aunque se equivoca, aunque sigue batallando con el pecado, no practicándolo, sino batallando con él, tiene la certeza y la seguridad de que si hoy nos llamara el Señor a su presencia, partiéramos de este mundo, sabemos dónde vamos a estar. Pero mientras eso no pase, tenemos el anhelo de seguir siendo como Dios, redimiendo nuestra propia vida, y en este caso y en nuestro curso, redimiendo el matrimonio. Y nos deja claramente las instrucciones de cómo hacerlo. Y esto es impresionante. Dios nos deja en su palabra la manera en cómo podemos redimir un matrimonio caído, que vivía sin Dios, o un matrimonio que está destruyéndose en varias áreas de su vida por desobediencia a Dios, aunque se hayan casado dos creyentes. También para redimir un matrimonio en donde cualquiera de los dos cónyuges no sea cristiano, no sea creyente. También se puede redimir, claro, el Señor nos va a enseñar cómo. Pero eso es lo maravilloso que hay en Cristo Jesús. Toda la redención que hay, todo lo que se va a poder empezar a corregir, ya no a nuestra manera ni como enseña el mundo, sino como Dios nos enseña claramente en su palabra. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo y lo comenzamos a aprender la semana pasada. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de redimiendo un matrimonio, de la parte 2. Y si usted recuerda, hace 8 días comenzamos a hablar de que para comenzar a desear redimir un matrimonio, hay que comenzar sometiéndonos unos a otros, los dos cónyuges. Vimos de qué manera. Eso lo vimos hace 15 días. Hace 8 días vimos que ahora le correspondía inmediatamente en el pasaje que estamos tomando como base, donde Dios nos enseña cómo redimir el matrimonio, que la siguiente instrucción es para las esposas, y vimos de manera general una base, sin meternos de lleno. Recuerde que este es solo un estudio básico, y en cada uno de los temas se puede profundizar enormemente, de manera preciosa, pero solo estamos dejando y sentando las bases para que después continuemos de manera más profunda.
Y entonces vimos Efesios 5, versículos 22 al 24. Voy a darle lectura y hoy vamos a ver que en esta parte de cómo redimir un matrimonio caído, o aún un matrimonio cristiano, desobediente, alejado de Dios, a un matrimonio de personas cristianas tal vez, pero que luchan con la sabiduría propia, que hacen las cosas a su manera, que se creen sabios en su propia opinión. Los hay en todas las iglesias, hermanos. Nosotros mismos, yo mismo batallo con eso. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha con el pecado y entonces tenemos la tendencia a alejarnos de Dios, a pensar que no necesitamos de Dios y comenzamos a hacer las cosas otra vez como nosotros consideramos, con alguna novedad que el mundo enseña y nos comenzamos a desviar. Para ese tipo de matrimonios también es este estudio. Yo he escuchado a personas, tanto hombres como mujeres, diciendo: ¿por qué mi cónyuge? ¿Por qué mi esposa? ¿O por qué mi esposo? ¿Por qué no se acerca a Dios? Obvio, hermanos, esto es no del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Pero también muchas veces es porque quien se supone que sí es creyente estorba a la obra del Señor. No da un testimonio correcto, presiona. He escuchado a esposos creyentes insistiendo en versículos en cuanto a sométete, sujétate a mí, es el mandato de Dios. Una esposa que no es creyente, eso lo ve como un ataque, como una agresión, y ahí se la pueden vivir años. He escuchado a esposas creyentes insistiéndole a sus esposos no creyentes: tú eres el líder, tú eres la cabeza, no funcionas como tal, no lees conmigo, no oras. Y eso hace que el no creyente, eso lo recibe también como agresión. Eso se le dice a un creyente y aunque se pudiera molestar, horas después reflexiona y dice: sí, es cierto, ¿qué estoy haciendo? Pero un no creyente lo toma como agresión y menos se acerca a Dios. Oye, ¿puede haber un creyente que se enoje y no se acerque a Dios? No lo hay. El hombre o la mujer creyente, cuando le señalan su pecado, tal vez se moleste, pero reacciona, considera, reflexiona, ve que contra quien está pecando es contra Dios. El no creyente no, toma como pretexto las actitudes del creyente para decirle no. Y su mayor venganza es: ¿cómo me vengo de mi cónyuge no creyente? No creyendo, ahora menos voy a creer en su fe. Y he visto hombres y mujeres haciendo eso. Pero son responsables, ellos toman esa decisión, pero a veces el creyente hace cosas que le corresponde a Dios hacer. Y entonces dice Dios: ok, hazlo, síguelo haciendo a tu manera. Me hago a un lado, tú conviértela, adelante. Entonces, eso es lo que pasa en los matrimonios. Y regresando al tema del día de hoy vamos a tratar con los esposos. Cómo Dios le da instrucciones a los esposos para redimir su matrimonio. Ya vimos que hay un principio general: someteos unos a otros en el temor del Señor. Ya vimos las instrucciones para las esposas. Ahora escuchen lo que dice Efesios 5, a partir del versículo 25, y terminando de leer, hacemos una muy breve oración para poner ese tiempo en manos de Dios. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, estudiar estas instrucciones ahora dadas, Señor, a los varones, a los esposos. Así que te pido, Señor, que si hay algún jovencito, un niño con la edad suficiente para estar escuchando este mensaje, un soltero, un adulto que está sin casarse, o un varón ya casado, te pido en el nombre de Jesús que hables a su vida. No obstante, Señor, también te pido que a todas las mujeres que estén escuchando el estudio se den cuenta cómo hace 8 días, aun cuando la instrucción de Dios, de su voluntad para con ellas, se habló del esposo, estén atentas también, Señor, porque tú tienes palabras para ellas también. Aunque nuestro énfasis, Señor, es escuchar qué quieres para nosotros los varones, comenzando por mí, Señor. Así que te agradecemos, ayúdanos a entender claramente y llévanos a obedecer por tu gracia y por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que muchos, incluso con la misma oración, a veces comenzamos a ponernos a la defensiva. El hombre tiene un llamado al liderazgo y está sensible a cualquier cosa que atente contra ese liderazgo, a su sabiduría propia, a su orgullo, que cuestione su manera de pensar, su manera de liderar, su casa sobre todo. Y entonces por eso hoy vemos un contexto, sobre todo en nuestro país, machista. El machismo es algo que está haciendo daño no de hoy, desde nuestras raíces. Pero para Dios el machismo no debe ni de mencionarse. Es una realidad, pero hay una manera de evitarlo, de quitarlo y de aborrecerlo, varón. Y es la palabra de Dios, la instrucción. El antídoto para el machismo, el antídoto para que el marido, de acuerdo a Génesis 3, tenga problemas con su liderazgo, que no quiera esforzarse. ¿Se acuerda que esa fue la maldición para el varón? Regrese conmigo, por favor. Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Vea lo que dice, porque así vimos hace 8 días Génesis 3, 16 con la mujer. Cuando le dijo, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vimos cómo redimir esta maldición con las mujeres. Pero ahora vea lo que le dijo Dios al hombre. Y al hombre dijo, versículo 17, escuche lo que Dios le dijo al primer hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Escuche, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, tú dices, bueno, yo lo que entiendo primeramente es, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ya ves, mujer, ya no te voy a escuchar. No, hermano. Aquí escuchó Adán, la voz de Eva, para hacer algo que va en contra de Dios. Y es lo que le está demandando Dios. No quiere decir que no escuches a tu esposa, sino hay que escuchar primeramente a Dios. Y Adán escuchó primeramente a su mujer. Obedeció, cedió. Pero entonces, el problema con el hombre es que no le gusta esforzarse, como ya lo veíamos en las clases pasadas. Que en el área espiritual hay hombres perezosos.
Hombres que prefieren el placer personal, lo que les causa placer y pasarse horas con ese placer, a esforzarse para ser mejores varones, para obedecer a Dios. No hay hombre que no tenga esa lucha. Así como la mujer lucha con gobernar y controlar a su marido, y la mujer cristiana con ya no hacerlo, evitarlo, el hombre cristiano debería de ser consciente de esa lucha y constantemente esforzarse, constantemente sacrificar sus propios deseos, sus gustos, sus placeres, por causa de Cristo y de su esposa. No le gusta sudar, no le gusta esforzarse. No, es que mi esposo es todo menos flojo, es trabajador. Sí, y tal vez se fuga en el trabajo para no cumplir con sus responsabilidades espirituales. Y el chiste es no dejar de ser un hombre trabajador en lo secular, laboralmente hablando, pero tiene un enorme trabajo en el hogar, con su esposa y con sus hijos, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, requiere autosacrificio. Y entonces aquí Dios, redimiendo el matrimonio en el área de los esposos, escuche lo que dice, que leímos y vamos a empezar a desarrollar. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Vamos a hacer una pausa ahí. El texto nos da una serie de sutiles, hermanos, y no tan sutiles lecciones sobre cómo se supone que funcione esto en un varón y cómo se redima un matrimonio. ¿Estás escuchando, jovencito? Porque esta instrucción para ti es preventiva. Para aquellos jovencitos que pudieran, que quizás, papá, si no lo está escuchando tu hijo adolescente o tu hija adolescente, después ponle que escuche el video, a que lo vea. Porque hoy ya luego quieren tener novio, pero sin ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Y hasta dame para comprar, dame para llevar al cine. Obvio. Esos son niños queriendo tener novio con otro niño, con otra niña. Sin siquiera empezar a estudiar y ver el compromiso que hay en una relación matrimonial. Y entonces dice que hay lecciones sobre cómo se supone, y unas son sutiles y unas son muy directas. Pablo entonces lo primero que hace es que ordena, manda, o Dios a través de Pablo, a los esposos a estar en autoridad por encima de sus esposas, ¿verdad? Ahí lo dice. Maridos, versículo 25, pónganse por encima de vuestras mujeres. No lo dice. Y es lo que normalmente hace el hombre. Sino la primera instrucción, el primer mandato para nosotros es: maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, me salvo, yo la amo. Yo amo. Entonces aquí hay una orden, y también como a las mujeres que les dijo: someteos a sus propios maridos. Aquí dice a vuestras mujeres, a sus esposas, no a las esposas de otros, no a otras mujeres, a vuestras esposas, amad. Pero como tenemos un concepto equivocado de lo que significa amor, a todos nos enseñaron a amar de diferentes maneras, varón, en nuestros hogares. Y recuerda que tenemos una lucha con el amor propio, con el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y entonces, cuando yo no manifiesto el amor a mi cónyuge, a mi esposa, no es que la odie. Muchas veces, hay veces que tengo ese sentimiento porque estamos disgustados, porque me dijo cosas muy feas, ¿no? Y no llegamos hasta ese sentimiento de odio, sino de enojo, ¿no? Pero es por el egoísmo. Entonces, cada vez que yo no puedo amar a mi esposa es porque me amo más a mí. Pienso solo en mí. Y vean lo que dice
Entonces, la siguiente frase, versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia. Esto es impresionante. Porque Dios entonces nos da la forma y la manera de cómo amar a nuestras esposas. No es como tú crees, como te enseñaron. No es como tú consideras, como tú que vas a tal curso psicológico, de coaching, de parejas emprendedoras, optimistas, lo que te diga la psicóloga, el psicólogo. No. Dios nos dice, ¿quieres redimir, varón, tu matrimonio? Ama a tu esposa. ¿Pero cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma en que Dios te pide a ti, varón, que ames a tu esposa. Entonces hay que comprender esto, pero el mismo pasaje nos dice cómo Cristo amó a la iglesia. Entonces, primer principio, no es como tú crees. Nos mandó a amarlas así como Cristo amó a su iglesia. Y Pablo nos muestra aquí cómo propone a los esposos Dios ejercer su autoridad o liderazgo en el hogar. Y escuche, hermanos, ese liderazgo debe ser igual al de Cristo. ¿Cómo fue el liderazgo de Cristo? De abnegación y amor sacrificial que lo llevó a la cruz por su iglesia. Voy a repetir esto para los que anotan. Ese liderazgo en amor debe ser igual al de Cristo, lleno de abnegación y amor sacrificial que a Cristo lo llevó a la cruz por su iglesia. Esposos, piensen en lo que eso significa esta mañana. Cristo murió por la iglesia. Y escucha, eso es exactamente el tipo de autosacrificio y aún amor autohumillante que estamos llamados a dar a nuestras esposas. Ese es el amor que Cristo mostró por su iglesia, que murió por ella. Y fue a un autosacrificio por ella. Se humilló por ella. Dejó el trono voluntariamente. ¿Dejas tú tu trono, varón? No, pues sí. Yo soy el rey del hogar. Eso puede entonces significar todo tipo de cosas. Ese autosacrificio, ese liderazgo de amor, de autosacrificio y autohumillante, puede significar muchas cosas, todo tipo de cosas. Puede para algunos significar que literalmente das la vida y mueres por tu esposa. Y hoy, a la luz de las redes sociales, hasta videos pasan de eso, ¿no? Y hasta nos conmueve a las lágrimas. Las esposas ven algo así de un sacrificio de un hombre, aunque sea actuación, y las ves desahogándose por todo lo que el esposo que tienen al lado. Ni siquiera nos atrevemos a veces a dar un vaso de agua, ¿no es cierto? Porque queremos que ellas sean las que se autosacrifiquen, ellas sean las que nos sirvan a nosotros. Pero ¿cuántos varones hay? Atiéndeme, dame. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios y no se va a poder redimir tu matrimonio. Ahora, si no eres cristiano, te entiendo. Esposa, si tú tienes un marido no creyente, ahora comprendes por qué no lo puede hacer. Está incapacitado. Y ahí si tienes tú, esposa, que ser la que ame, la que sirva, la que esté, para que a través de ti vea a Cristo. Pero llevo años y no ve a Cristo, me sigue viendo a mí. Ok, tu caso personal tiene que ser un caso de consejería. Es muy importante entonces que puedas comprender esto.
que necesita ser enseñado, necesita ser enseñada, pero tu caso en particular necesita ser estudiado. Entonces, para algunos puede significar que literalmente das la vida, pero para todos los esposos, escucha, para todos los esposos significa tragarse el orgullo. Significará tragarse el orgullo, significará edificar activamente la espiritualidad de tu esposa, aun cuando el día ha sido duro y ambos están agotados. Ella en el hogar tal vez y tú fuera del hogar trabajando. O sea, no es de que ya llegué, las pantuflas, la cena. ¿Qué no ves que vengo de una jornada laboral pesada? No. Sacrificarte como Cristo lo hizo por la iglesia es que aun que llegues con cansancio, significará trabajar activamente por la espiritualidad de tu esposa, de tus hijos, del hogar. Aun cuando el día ha sido duro y ambos están agotados. Y frecuentemente, escucha, significará subordinar tus preferencias y tus deseos a los de tu esposa. Ay, voy a ser como dicen coloquialmente, su sirviente. Otros dicen aún más feo, su gato. Si eso te suena a esto, no podías tú decir que Cristo es tu gato, ¿verdad? Tu sirviente. Es el siervo que dio su vida por ti, que vino a enseñarnos cómo lideró a sus discípulos, que le lavó sus pies. A mí me impresiona, aprendo de varios hombres de Dios, de cómo van obedeciendo a Dios, y les es fácil trabajar en áreas. He visto a muchos hermanos, amigos, ¿verdad? Incluso hermanos familiares, en ver cómo en áreas someten sus propios deseos y sus preferencias a los de su esposa. Por ejemplo, a mí me impresiona un amigo, un matrimonio, ¿verdad? Que queremos mucho, pero hablando de él en especial, ellos son hermanos de allá de Chilpancingo, Guerrero, mi amado hermano Jera. Y cuando hemos estado con ellos, o ellos han venido, que tiene ahorita ya mucho tiempo que no nos vemos, pero cuando ellos han venido, hermano, yo he aprendido de él a imitar lo que Dios puso en su corazón, de cómo pues vienen a veces de compras, ¿no? Aquí vivimos en el centro y estamos cerca de una zona comercial donde pues los precios para ellos son más accesibles y nos la podemos pasar un día completo caminando todo el centro de la ciudad en diferentes lugares. Pero hermanos, no se cansa. Está midiéndole los zapatos a su esposa. Le está diciendo cómo se le ven, qué colores, cómo le gusta a él. No le está imponiendo. Ella está a gusto con su esposo. Y hermanos, esas áreas, dice uno, ese no es mi fuerte, pero debe de serlo. Y a mí me ha ayudado. Hoy ya camino más con mi esposa. Porque también le gustan las compras, también le gusta irse a caminar por el centro. A veces aunque no compre nada. Pero le encanta. Y veo, ¿no? Veo a uno de mis familiares, aquí lo tengo, a Rogelio, cómo le soba sus pies a su esposa. Yo digo, Señor, yo quisiera que fuera a mí el que me sobaran la espalda, ¿no? Pero también veo, ¿no? Que Dios trabaja en ellos, en otras áreas en donde les cuesta trabajo ese autosacrificio. Y entonces tal vez yo pueda tener algunas áreas que ellos puedan aprender de mí, no las malas, sino las buenas, y estamos en esa lucha como creyentes. Entonces tú, varón, que eres un creyente, continúa con esas áreas en donde el autosacrificio y de tus preferencias y tus deseos son para tu mujer. En donde tú quisieras algo, pero en lugar de recibirlo, lo das para glorificar a Dios. Es algo hermoso que Dios, con lo cual Dios redime el matrimonio. Con el cual tu esposa de verdad se comienza a sentir amada. Y aprende de los hermanos que te rodean, por eso la importancia de convivir con cristianos, de no aislarte.
Yo no les estaría diciendo estos dos ejemplos, tengo más de otros hermanos, pero el tiempo no me alcanza para presumirles lo que he visto en otros hermanos. Igual, hermanos de allá de Chilpancingo, familiares, hermanos de aquí de la iglesia de la Gracia Polanco, de la otra iglesia donde estaba anteriormente, hace unos años. He aprendido de las cosas buenas y he visto cómo se lucha en otras áreas. Pero siendo creyentes genuinos, veo hombres sacrificando sus deseos, sus preferencias por las de sus esposas. Ese es el llamado para ti, amigo, hermano, a que revises. Si tú lo haces, si tú pones tus preferencias por encima, las de tu esposa por encima de las tuyas, tus deseos. Por ejemplo, quieres ir a un determinado restaurante y ella quiere ir a otro. Ella quiere irse a la cama temprano y tú prefieres quedarte despierto hasta tarde, por ejemplo. Quédate conmigo, oye, estoy cansada. No, pero me tienes que acompañar. O al revés, ¿no? Oye, quiero ver un programa. No, ya estoy cansadísimo, yo me voy. No quiere decir que siempre sea así, ¿verdad? Pero que intentes, que luches a hacerlo. Habrá un dar y tomar en asuntos como esos a medida que ambos busquen cuidarse el uno al otro. Pero escuche, pero es pecado jugar la carta del puesto de jefe en cosas como esas. Repito, hay que dar y tomar en asuntos como esos a medida que ambos busquen cuidarse el uno al otro. Pero es pecado jugar la carta del puesto de jefe en cosas como esas. Es que si yo te digo que a dormir, porque yo soy la cabeza. Aparte, esa frase tenemos que borrarla, Esa frase, ya Dios te dio esa función. Ya Dios te dio la función como cabeza, no tienes que decirlo. Actúa como cabeza, con un liderazgo servicial, autosacrificial. Pero para ese tipo de detalles no impongas como jefe, como patrón. Como diciendo, aquí mis chicharrones truenan. Eso ni siquiera es lo que significa la autoridad. ¿Lo recuerdan? Recuerde que su función fundamentalmente es darse a sí mismo por el bien de su esposa. Y entonces hay que buscar formas de amarla, de honrarla, de edificarla, cuidar de ella. Observe lo que Pablo hace aquí. Cuando Pablo se dirige al esposo, él no dice una palabra sobre liderazgo o sumisión. No hay. Es casi como si le gustara poner sus manos sobre los oídos del esposo cuando habla la esposa sobre la sumisión. Pero eso se lo habla a la esposa. Y luego se vuelve hacia el esposo y le dice, ahora tú ama. Tú, mujer, sométete. Ese es tu trabajo, esa es tu función. Pero ahora vuelve al esposo y le dice, ama. Y no le dice, ámala si ella se somete. No, te dice, ámala. Es Dios dando esa instrucción. Hombres, cuando piensen en su función como esposo, espero que la idea que surja en su cabeza no sea la de jefe. Que Dios nos libre de que comencemos o mi esposa debe someterse a mí. No. Debe quitarse de nuestra cabeza ese tipo de pensamiento. Sino amarla como Cristo. Ese es el encargo de Dios a través de Pablo aquí. Es el encargo que Dios pone en nuestras manos. Escuche si quiere redimir su matrimonio. Si quiere un matrimonio redimido, reconstruido, edificado en Cristo Jesús. Entonces la cosa se pone pesada para la carne de un creyente, ¿no es cierto? E imposible para un no creyente que tal vez esté escuchando esto. Es absurdo. ¿Cómo la voy a amar si no me respeta? ¿Cómo la voy a amar si quiere hacer lo que ella quiere siempre? No, es que la Biblia no dice eso. Ámala si ella hace esto. O ámala si ella no hace esto. La instrucción es ámala. Y un creyente lo entiende. Lucha por hacerlo. Se escucha ahorita de manera confrontante y dice perdón.
Sí lo he estado haciendo. ¿El no creyente? No, jamás. Si hago eso, ella se enseñorea, ella se me sube a las barbas, dicen coloquialmente. Jamás voy a hacer eso. Y lo entendemos, jamás lo vas a hacer. Porque la búsqueda de tu vida sin Cristo es tú tener el trono de tu propia vida. Y quien se atreva a quitarte de ahí, se las verá contigo. Ya sea ese Dios el cual rechazas o la mujer. ¿Verdad? ¿Cómo? Oye, pero está a tu lado, hay otro trono al lado tuyo. Reyes y sacerdotes ahí. No, abajo de mí. ¿Está bien? Si eso es lo que un no creyente cree, no te engañes, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y tristemente son las consecuencias de matrimonios con esposos, con varones pensando de esta manera, sin someter su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces vimos en primer lugar que hay un mandato de que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, versículo 24. Vea versículo 25, dice el versículo 26. El primer punto es el versículo 25. Ahora, en segundo lugar, dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces los esposos están para darse a sí mismos para el beneficio de sus esposas. Esa sería la segunda manera en que el marido puede redimir un matrimonio. Están para darse a sí mismos, ¿para qué? Para el beneficio de sus esposas. Por eso es que dice, para santificarla a ella, ¿ya vio? Habiéndola, ¿a quién? A ella, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, las dos palabras claves son para santificarla, habiéndola purificado. O sea, la meta es santificar y purificar a la esposa por el beneficio de la esposa. Oye, pero ¿que ella no tiene su relación personal con Dios y pues esa es su responsabilidad de ella? Sí, ella tiene su propia responsabilidad. Pero a ti y a mí se nos ha encomendado una, hacerlo como esposos. Para que si tú estás con una creyente, que ella sola busca al Señor, que sigue con sus lecturas, que sigue preparándose para ver una prédica de mujeres, que tiene sus tiempos de oración personales con Dios, se te faciliten las cosas cuando tú llegues a instruirla, a santificarla por medio de la palabra, a revisar la protección que le das. Cristo, hermanos, se dio a sí mismo para beneficio de la iglesia. Él se entregó a sí mismo, dice, por ella. Específicamente, Él se entregó a sí mismo, como los versículos 26 y 27 lo presentan, pero con un propósito. O sea, Cristo hizo eso para la iglesia que somos tú y yo, para santificarnos. ¿Qué quiere decir esto? Apartarnos de la ira de Dios, para reconciliarnos con Dios, para lavarnos de nuestros pecados. De esa manera nos purificó. Dice, específicamente Él se entregó a sí mismo con el fin de santificarnos, de presentarnos para sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, así como el objetivo del amor y de la negación de Cristo fue para bienestar de su iglesia, el objetivo del amor y la abnegación del esposo debe ser para el bienestar de su esposa, no para su propio bienestar. Haga de cuenta que Cristo no salvó a su iglesia, a nosotros, para sacar provecho de nosotros. Lo que muchas veces el hombre, aún el cristiano, sí hace. ¿Ok? Ya dan el siguiente paso y comienzan a hacer cosas por su esposa, pero con un propósito de recibir algo a cambio, de sacar provecho de eso que ellos piensan que hacen por ellas. Cristo no fue así con nosotros. Y como el mandato es ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, Cristo no nos dijo, que ya fui a la cruz por ti, necesito esto de ti.
como incluso en otras iglesias te enseñan. Cristo dio por ti fue a la cruz. No vas a dar tu casita, no vas a dar todo tu aguinaldo. Y ahí está la iglesia, ¿no? Con el lobo rapaz, malinterpretando el amor de Cristo. Cristo jamás pidió algo a cambio. Cristo hizo su sacrificio incondicionalmente. Y ese es el sacrificio que debe de hacer y está llamado a hacer el varón. Un sacrificio incondicional. Pero cierto no, hermanos, varones que me escuchan. Cómo luchamos de por sí nos cuesta sudar, pasar por espinos y cardos. Y de repente lo hacemos ¿y qué? ¿Pero qué recibo a cambio? ¿Pero cuántos días llevo esforzándome? Ni siquiera un gracias, ni siquiera una palmada. Oye, ¿eso te pidió Cristo cuando te salvó? ¿Ya ves cómo no amamos a Cristo a la iglesia como Cristo la amó? ¿Y no amamos a nuestras esposas de esa misma manera? Queremos, ¿no? El beneficio. Oye, pero es que es natural, en mi naturaleza, sí, en tu naturaleza pecaminosa, no en la nueva criatura que eres. Tú con tu relación con Cristo eres pleno, estás completo. Pero también por descuidar tu relación personal con Dios necesitas y tienes huecos. Y entonces ¿a quién se los exiges? A la esposa. Y entonces a veces hasta haces cositas esperando que ella te devuelva esos favores, esos agradecimientos y te puedas sentir pleno. Pero ve y busca a Cristo. En Él hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Voy terminando, nada más vamos a ver 2 puntos hoy. Cuando un esposo ama a su esposa como es debido, su matrimonio estará marcado por un ambiente de crecimiento sano y maduro. La esposa, escucha, se sentirá segura en el amor de su esposo y ella prosperará tanto espiritual como emocionalmente. Va a prosperar, va a crecer. Pero la clave entonces en este segundo punto para nosotros varones es que todo lo que hacemos para darnos a nosotros mismos, a nuestras esposas, es para el beneficio de ellas solamente. Porque si lo haces con ese sentir, al rato sales beneficiado, pero que no sea ese tu fin, tu objetivo. Que tu objetivo sea el beneficio de ella para la gloria de Dios. Y créeme que al final el beneficiario primario vas a ser tú. Porque imagínate cómo va a responder una esposa que se siente amada, que se siente segura, que se siente atendida. Te va a corresponder. Pero a veces no nos corresponden porque se dan cuenta que lo que hacemos es porque les vamos a pedir algo, les vamos a exigir algo. Estamos haciendo un trueque. Es que aunque fuera eso, ellas tendrían que actuar. No, tú tienes a Cristo. Tú debes ir a Cristo. Aún, hermanos, hablando, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se pone un marido y cuánto cambia cuando quiere tener relaciones sexuales con su esposa? ¿Y cómo cambia cuando las obtuvo? Oye, ¿tú crees que eso no lastima a una mujer? Y es lo que está diciendo aquí, fue solo para el beneficio de su esposa. Si tu esposa no está lista, ve y busca a Cristo. Que tu abstinencia, que tú guardarte para ese tipo de relaciones sea porque estás en Cristo, no para que estés desahogándote en el internet, estar viendo allá afuera otras mujeres. A veces hasta Cristo, el Señor permite esa abstinencia para ver hacia dónde te diriges. A ver si te detienes y tienes contentamiento con ese tiempo que te pide la esposa, permitido por Dios. Pero cuando no, entonces empezamos a cambiar, ¿verdad? Y hacemos las cosas para nuestro beneficio. En cuanto lo obtenemos, empezamos a dejar de hacer lo que aparentemente era sincero y honesto. No estoy hablando solo del placer sexual, sino de cualquier otro tipo de placer que tú quieres para ti y a través de querer ese placer y obtenerlo, te comportas de cierta manera con tu esposa. Eso no hace Cristo con nosotros. Y si estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, nos estamos equivocando, ¿no crees? Entonces hemos visto 2 puntos hoy y quiero reflexionar contigo, varón, y hacer una última reflexión a ti, mujer.
Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ya lo vimos. Que dio su vida. Nos dice cómo. Dio su vida por él. Y nosotros a veces no queremos dar nuestra vida. Porque Dios ni siquiera nos la pide literalmente, sino en las actividades. Y nos rechazamos a dar nuestra vida. Así que aprendamos de esos ejemplos de hombres piadosos que vemos cómo sacrifican sus vidas, sus preferencias, sus deseos en pos de sus esposas. Y pidámosle ayuda esta mañana a Dios. Ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. En segundo lugar, vimos que cuando hacemos algo por ellas, es solo para beneficio de ellas. No para al final nosotros sacar un beneficio, porque así no nos amó Cristo. Él no fue a la cruz e hizo un sacrificio, ni siquiera escucha, como muchos dicen, para tener muchos seguidores y adoradores. Dios no necesita de nuestra adoración. Dios está completo y pleno en Él. No necesita, no nos la pide. Nos la ordena, pero que salga de un corazón contrito y humillado de ver quién es Él, espontáneo. Pero nunca hace algo para luego sacar beneficio de nosotros, ¿lo ve? Dios nunca hace algo para sacar beneficio de nosotros, y nosotros sí lo hemos hecho. Y de ambas cosas, de no amar a Cristo como a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella, y de hacer las cosas para ellas, para sacar un beneficio propio al final de cuentas, creo que hoy muchos tendríamos que arrepentirnos. Y aquí quiero dirigirme unos instantes muy breves a ti, mujer, también. Debes de facilitar esta manera de amar, de que tu esposo te ame, en la manera en que tú estés cumpliendo con tu función, en lugar de estar centrada en ver si tu esposo no te ama de esta manera y ahorita ya estés casi, le pongo porque le pongo el video si no está. Lo voy a poner fuerte y que lo escuche. No, porque si no haces lo que él, y él, si es creyente y lo escucha, y viene la atención de, ok, sujétate, ámame. No, yo te amo cuando te sujetas, yo me sujeto cuando me ames. Eso es pecaminoso. Solo con tu función. Ora por esto para que sea una realidad en tu esposo. Ora para que Dios derrame su gracia, derrame su poder en el interior de tu esposo. Eso es lo que te corresponde hacer. Y lo siguiente, cumplir con tu función. No centrarte en si tu esposo te está amando de esta manera. Si no lo haces, ve con el dolor y con la tristeza a orar a Dios y a recibir de Dios mientras tú sigues fiel en tu función. Porque si no, corres el riesgo de comenzar a reclamar de diferentes maneras esto, a vengarte. Y entonces sí, no darle de comer, no escucharle, estarlo exponiendo, humillando delante de los demás, condicionándole las relaciones sexuales, o sea, de muchas maneras. Y tú sabes que también muchas veces lo has hecho, mujer. Pero es por centrarte en qué no te da, qué no recibes de él, en lugar de centrarte en tus propias funciones. Porque esto mismo le dije a los varones la semana pasada. Concéntrate en tú, hacer tu función que vamos a ver la siguiente semana. Y en este caso es concéntrate, varón, en amar a tu esposa. Porque también si te concentras en ver si se sujeta o no, nos equivocamos y el ganón es Satanás. Y nuestra carne nos estamos desgarrando el uno al otro. Entonces, demasiado importante, mujer. Cumple con tu función. Y esto que tal vez no sea una realidad en tu matrimonio, ora a quien sí puede hacer que sea una realidad. Al único que puede convertir el corazón de tu esposo. Porque si no te vas a encontrar queriendo convencerlo tú. Con muchas maneras pecaminosas. Y Dios, como te dije hace rato al varón, te lo digo a ti, hazlo a tu manera, hija. Como tú piensas, tal vez está bien. Hermanos amados, vamos a seguir viendo y escudriñando, haciendo una endodoncia, como dirían en el argot de los dentistas, haciendo una operación a corazón abierto, lo dirían los cardiólogos, revisando cosas acerca del esposo la siguiente semana, para terminar de ver los puntos que vimos de cómo redimir un matrimonio caído. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y a orar tanto para que Dios nos ayude a nosotros los varones
como también te consuele a ti hoy, hermana, mujer, y entonces puedas solo esperar y ser plena en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta sacudida y exhortación a nosotros los varones, porque a veces, Padre, no entendemos el porqué de tantos problemas en nuestro matrimonio, en nuestra familia. A veces nos sentimos derrotados, Señor, y frustrados con ver que se nos sale de las manos nuestro hogar. Pero nosotros somos responsables, Padre. Tú nos vas a pedir cuentas un día de lo que hicimos con nuestro matrimonio. Y hoy nos damos cuenta el por qué, Señor. Porque hemos descuidado nuestro matrimonio. Hemos descuidado el tiempo que debemos de dedicarle, especialmente a mi esposa, después a mis hijos, después a la familia en conjunto. Y queremos reconocer muchos de nosotros esta mañana que no nos gusta sacrificarnos, que no nos gusta, Señor, autosacrificar nuestras preferencias y deseos por los deseos de mi cónyuge, de mis hijos, de mi familia. Pienso solamente en mí. ¿Cómo no va a estar mi matrimonio a la larga? ¿Cómo no va a estar mal mi matrimonio cuando a veces estoy cosechando lo que sembré? Muéstranos a cada uno en lo particular, Señor. Yo oro pidiéndote perdón por mi propio matrimonio, pero te ruego en el nombre de Jesús que mis hermanos vean su propia situación y tú les des la gracia para que ellos reconozcan la gran responsabilidad que ellos tienen, entre más puedan hablar mal de su esposa o de sus hijos, de su familia. Así que, Padre, te ruego que nos ayudes a esforzarnos. ¿Y en qué dos áreas que vimos hoy? En amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que reconocemos esta mañana nos falta, Señor, mucho para hacerlo de esa manera. Pero no nos desalentamos. Perdona a aquellos, Señor, que de plano lo están reconociendo que no han hecho nada, que no han sacrificado su vida por sus esposas y quieren seguir teniendo sus propios deseos, sus amistades, su fútbol, su televisión, su carro, su trabajo, en lugar de volcar a su prioridad que es su cónyuge. Perdona, Señor, también las veces que, como hoy tú nos has mostrado, cuando llegamos a hacer cosas, no es para el beneficio solamente de nuestra esposa, sino que muchas veces detrás de ese beneficio está escondido el nuestro. Y cuando lo obtenemos, volvemos a bajar la guardia. Porque era algo egoísta lo que buscábamos al final de cuentas. Reconocemos en el nombre de Jesús que muchos de nosotros actuamos así, Señor, pero que no queremos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a dar un pasito, a avanzar en nuestra santificación, porque queremos redimir más nuestro matrimonio. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a que nos ayudes y nos lleves a arrepentirnos y a corregir, Señor, lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que corregir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues de verdad yo espero que no tenga miedo. Compártale eso a sus familiares, compártale esos estudios a ellos. Por ahí pusimos la carpeta completa de todos los estudios en YouTube. Nos falta subir alguno por ahí de la semana pasada y pero en la medida de lo posible, comparta. Piense qué va a pensar su hermana, su cuñada, su tía, si le llega ese link, en lugar de que le lleguen cosas a veces vanas. O así como ellos nos mandan cosas vanas, mándele cosas que los edifiquen. Aunque ni le pongan like, eso no importa. Pero que tal vez un día puedan tener esa curiosidad y le den ahí al link. Y entonces comiencen a escuchar lo que puede redimir su matrimonio. Le invito a que la manera en que hoy podemos evangelizar es a que con valentía compartamos estudios como estos. Pero no solo lo comparta, sino trate de vivirlo. Tratemos de vivirlo todos. Así que Dios le bendiga. Nos vemos mañana en el servicio dominical. Les mandamos un abrazo a todos. Que Dios les guarde.